nuevamente a la continuación de la jornada del día de hoy. En esta oportunidad vamos a escuchar a la ingeniera Sorel Gómez Vargas de la Universidad Católica Boliviana con una investigación que ha desarrollado en el marco del CITE, y el título que nos va a presentar es Situación de la seguridad alimentaria a nivel hogar en comunidades indígenas chiquitanas e interculturales de la provincia de Chiquitos. Un aplauso, por favor. Cuando quieras. Sí, ok, ya. Bueno, a ver si no me confundo entre esto y esto. Hagamos la prueba. Bueno, un placer tenerlos acá a todos. El proyecto que se va a presentar es una parte de la tesis doctoral que estoy haciendo sobre indicadores de seguridad alimentaria a nivel hogar. Este proyecto ha sido desarrollado dentro del marco del proyecto CREA y ha sido desarrollado dentro del marco del subproyecto 3, que es el proyecto de promoviendo la soberanía alimentaria e innovación nutricional en comunidades vulnerables de Bolivia. Entonces, antes de empezar, es importante definir qué es la seguridad alimentaria. Mucho se dice en pos de la seguridad alimentaria y no necesariamente significa que la entendamos por completo. Lo que les voy a presentar a continuación es una de las definiciones, de las últimas definiciones que ha emitido el alto panel de expertos de la FAO sobre seguridad alimentaria. Es una de las definiciones más aceptadas, existen muchas, pero esta es una de las más aceptadas y conocidas, y estoy segura que lo han debido escuchar o leer en algún lugar. Dice, la seguridad alimentaria es la situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Si bien suena muy completo y un estado ideal nos está presentando, hoy en día el concepto tiene al menos 6 definiciones, 6 dimensiones, y cada vez con la evolución del desarrollo de la seguridad alimentaria ha ido haciéndose más complejo. Para empezar, tenemos un concepto de, voy a empezar por atrás, utilización. Cuando decimos alimentos sanos y nutritivos, se refiere a que tenemos que hacer un buen uso de los alimentos, y tienen que ser alimentos que no solo sean inocuos, sino que puedan proveer las necesidades que tenemos como personas. Por otro lado, tenemos la variable de disponibilidad, que en ese sentido se hace referencia a que tenemos que tener el alimento disponible para las familias. La dimensión de acceso, que en este sentido lo dividen en 3, acceso social, acceso económico, acceso físico. Si bien es sencillo entender el acceso físico y el acceso económico, porque se trata de tener el alimento ahí, y el acceso económico de tener la platita para comprarlo, el acceso social es tal vez un poco más complejo de entender. Y lo vamos a manejar de la siguiente manera. Un acceso social sería, no se vale robar la comida, porque socialmente hablando, no estaría bien que yo adquiera así mis alimentos. O en algunos países del África, estudios muestran que una manera de acceso social que no es la más pertinente es que los productores coman sus propias semillas, porque ya no tienen qué más comer. A eso se refiere con acceso social en la definición la FAO. Vamos a continuar. Luego habla de sostenibilidad a largo plazo y estabilidad a corto plazo. Por eso dice en todo momento. Si hay pandemia, tenemos que tener acceso a alimentos. Si hay bloqueo, si hay paro de 21 días, si hay granizo, si hay inundación, si hay sequía, si hay incendio, lo que sea, en todo momento. Entonces, si se dan cuenta, a medida que voy sumando estas dimensiones, que llamamos 5, el concepto se hace mucho más complejo. O sea, ¿cómo puedo realmente asegurarme que las familias de todos los estratos sociales puedan realmente tener seguridad alimentaria en todo momento? Y vamos con el último, que van a ver que le he agregado más complejidad. El arbitrio. Se refiere a que nosotros como seres humanos tenemos el derecho de elegir lo que queremos comer. Y tenemos el derecho, si fuéramos productores, de elegir lo que queremos producir. Y ahí estamos entrando en un juego de poderes mucho más complejo. No necesariamente los productores tienen ese libre albedrío de elegir qué quieren producir. A veces por cuestiones de precios, de polarizaciones en el mercado, etcétera, pues producen
lo que es más conveniente, lo que se vende mejor, lo que tiene un mejor precio, ¿no? Entonces, como pueden ver, el concepto es mucho más complejo. Vamos a continuar. Entonces, en pos de entender la seguridad alimentaria, han surgido muchas disciplinas desde hace muchos años. Primeramente tenemos el entendimiento agrícola, más propio de los ingenieros agrónomos, que se refieren a la seguridad alimentaria como un objetivo de incrementar la productividad agrícola de determinado cultivo. Vamos a tener seguridad alimentaria, vamos a lograr seguridad alimentaria de esta manera. También tenemos a la parte de la nutrición, porque estamos hablando de hacer un uso adecuado de los alimentos. También tenemos a la parte economista, que se refiere más a asegurarnos que las personas económicamente puedan tener ese acceso a los alimentos. Y también tenemos la parte de la salud, que esos alimentos no nos estén afectando a nuestra salud. Y la parte del derecho, que es esta última que estos últimos años está teniendo bastante presencia, que es el derecho a la alimentación. Todos tenemos derecho a tener alimentos sanos e inocuos para nuestras necesidades. Y sin menos importante, la parte cultural, porque los alimentos es cultura. Lo que comemos acá no siempre es lo que se come en Cochabamba, o se come en Tarija, o se come en Etiopía, o se come en otro país. Los alimentos es un aspecto cultural. Entonces, ¿cómo hacer esa cuestión tan compleja si nosotros, las investigaciones abordan un subsistema de esto? Se pueden enfocar en la parte económica, se pueden enfocar en la parte agrícola, etcétera, etcétera. Pero hay todavía un vacío de investigación en cuanto al entendimiento sistémico de todo esto. ¿Qué pasa cuando junto todas las piezas de rompecabezas? ¿Será que voy a poder armar el cubo Rubik? Y ese es un poco el reto de este trabajo, ¿no? Así que, continuando con la presentación, ¿cómo estamos en Bolivia? Lo que tienen ahí es el último estudio de análisis del contexto integrado, se llama, realizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos. Acá están midiendo las 3 dimensiones iniciales de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso y uso. Y como pueden ver de esta manera más gráfica y cartográfica, pueden ver que hay mayor disponibilidad en el oriente boliviano, porque nos estamos refiriendo más a la parte de extensión agrícola, de tierras, etcétera. Tenemos dificultades de acceso casi en todo lado, muy acentuado en los valles y en el occidente, y tenemos problemas de uso, en particular acá, podemos decir específicamente Santa Cruz y Beni. Este estudio se ha realizado a partir de los datos del Censo Nacional y Vivienda del 2012, de la Encuesta de Salud y Vivienda del 2016 y otros datos históricos que tenemos como país. Pero no tenemos un estudio que se haya hecho con datos actuales. Tendremos que esperar a que este censo termine de ser procesado, tal vez sea un año o más, y podríamos lanzarnos a algo más, ¿no? Y este otro estudio que les presento ha sido desarrollado en 2020 por la organización SDSN Bolivia. Ellos han construido un atlas a nivel municipal de indicadores de desarrollo sostenible. En este caso, este es el ODS 2. Y para poder estimar el ODS 2, ellos han considerado 4 áreas. La primera, la malnutrición crónica, y vean esta gráfica, cómo está tan acentuada la malnutrición en el occidente del país. Por este lado tenemos mujeres entre 15 y 49 años y está muy asentada en la parte oriental. Finalmente acá tenemos el promedio de actividades agrícolas productivas, que obviamente por la extensión de tierras está más asentado en la parte oriental del país. Y finalmente la densidad de tractores, por las mismas razones más asentado en el oriente de Bolivia. Entonces, con estas aproximaciones, igual, de estas bases de datos que les comento, del 2012, que tienen bastante antigüedad, han hecho esta aproximación a entender cómo Bolivia va a ese 2. Vamos a poder erradicar el hambre cero para el 2030. Este es uno de los estudios que ha abordado eso. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Dentro del proyecto CREA, que es un proyecto financiado por la comunidad belga de universidades belgas, el UOS, hemos hecho una recolección de datos primaria en una zona particular que es San José de Chiquitos.
El enfoque del trabajo ha sido una investigación basada en comunidad participativa con principios de transdisciplina. Los métodos aplicados han sido mixtos, han sido entrevistas semiestructuradas, encuestas y cuestionarios estructurados. El muestreo lo hemos hecho no probabilístico. Ustedes dirán, ¿por qué? Entre limitaciones de logística, de presupuesto, pero sobre todo en donde estamos trabajando, las comunidades, en particular las comunidades interculturales, son muy alejadas, son de muy difícil acceso. Entonces, acceder a estas comunidades ha sido realmente uno de los retos del proyecto, que hemos tratado de hacerlo de la mejor manera. Otra cosa importante que voy a acá aclarar, que no está en la diapositiva, este estudio se hizo en el municipio de San José de Chiquitos. En el municipio de San José de Chiquitos hay por lo menos 3 actores importantes, hablando de lo que sería un sistema de alimentos. Están los colonos menonitas, que tienen los sistemas productivos más mecanizados y de mayor agregación de valor. Están los interculturales, entendamos por interculturales ese grupo de personas migrantes del occidente que pueden ser de diferentes culturas. Y ellos tienen un sistema de producción más semi-mecanizado, no podemos decir mecanizado todavía. Y finalmente están los indígenas chiquitanos, que son los originarios de la provincia de Chiquitos, quienes tienen un sistema de producción de subsistencia. Entonces, entre esos 3 actores, hemos hecho el estudio enfocándonos en estos 2 en particular, indígenas chiquitanos e interculturales. Se ha hecho la validación de los instrumentos aplicados. Esto también es como para destacar. La validación, más allá de una validación cuantitativa que se hace en este tipo de estudios, se ha hecho una validación muy contextual. Hemos trabajado con investigadores de las comunidades, hemos validado los instrumentos con ellos y también con actores que tienen acciones en el territorio, como el CEPAC. Entonces, de esta manera también hemos ido introduciendo ciertas connotaciones de la transdisciplina para asegurarnos de que el trabajo sea pertinente. Se han encuestado 192 hogares, 123 familias chiquitanas y 69 interculturales. Perdón. Ya continuando con el trabajo, eso es un poco del trabajo de campo que se ha hecho, se ha sistematizado las bases de datos, se ha hecho un curetaje y ya se ha procedido con el análisis. Es una muy general de cómo están estructurados. Para empezar, que el hombre sea jefe de hogar, eso predomina. Independientemente de que sean indígenas o interculturales, el hombre como cabeza de hogar predomina en estas familias. Siguiente punto, la distribución de las edades de los jefes de hogar ha sido diferente. Vale decir, se ha encontrado que los jefes de hogar más jóvenes, entre las edades de 25 a 44 años, 15 a 24 años, se encuentran en las comunidades interculturales. Y esto se entiende porque, como sabemos, las comunidades interculturales son migrantes. Son nuevas migrantes que han llegado a la provincia de Iquitos. En contraste, un 83.9% de los jefes de hogar de las familias chiquitanas son personas de la tercera edad, que superan los 65 años. Esto también demuestra un poco la fragilidad que tienen estas familias, en el entendido de que ya unas personas de 65 años, pues les es económicamente más difícil traer más fondos al hogar. Otro tema importante es el tamaño de la familia. El tamaño de la familia promedio de los indígenas chiquitanos es de 4 miembros. Acá tenemos una foto bastante extensa. La familia extendida. Y en cambio de los interculturales, el tamaño promedio es de 2. Porque generalmente su dinámica de migración es: migra primero el papá, trabaja la tierra, y ya que se va sentando un poco, recién migra la esposa. Muchas veces, porque en estas comunidades no hay unidades educativas, los hijos no migran con los padres. Los hijos se quedan con los abuelos a estudiar hasta que haya una unidad educativa cercana donde los niños puedan estudiar. Otro tema importante que se ha calculado es el radio de dependencia. El radio de dependencia es un indicador económico que nos muestra qué tan, económicamente hablando, qué tan dependientes son los miembros del hogar. Acá tenemos unas diferencias interesantes. Por ejemplo, los chiquitanos tienen una mayor proporción de personas dependientes en relación de los indígenas, de los interculturales, perdón. ¿Qué significa? Que si hay 100 bolivianos que entran a la casa,
en las familias indígenas chiquitanas, esos 100 bolivianos se tienen que distribuir entre más personas que no están en edad de trabajar. Niños menos de 14 años, de acuerdo a la ley boliviana, y personas de la tercera edad que superan los 65 años. Entonces, la familia tiene más carga económica. También se ha calculado el radio de independencia, que es lo contrario, indica cuál es el potencial de acceder a dinero. Obviamente, muestra que las familias interculturales tienen un porcentaje mayor, de 73.7%, posibilidades de acceder a dinero, justamente porque están entre los estratos de edad más jóvenes, ¿no? Y finalmente, un indicador muy importante es la pobreza extrema. La pobreza extrema, hay muchos métodos de calcularla. En este proyecto la hemos calculado basándonos en la canasta familiar. En el área rural, en Bolivia, se necesitan por lo menos 680 bolivianos aproximadamente, de acuerdo a los últimos datos, para que una persona por mes tenga o pueda pagar, pueda comprar canasta básica. Si nosotros tenemos una familia de 5 miembros y tenemos el dato del ingreso mensual de la familia, entonces hemos dividido si esos 680 bolivianos les iba a alcanzar, la familia pueda comprar por lo menos la canasta básica. Los resultados, en el caso de los chiquitanos, 29.27% de las familias no les alcanza, percibiendo mucho menos del mínimo, y lo que perciben no les alcanza ni siquiera para comprar su canasta básica. Bueno, y ahora vamos a ver los indicadores de seguridad alimentaria. Este es uno de los primeros indicadores que hemos medido. Este indicador se llama meses de suministro adecuado de alimentos en el hogar. Es bastante sencillo de calcular. Se les pregunta si en el último año ha habido algún mes en el que hayan quedado con escasez de alimentos o no hayan tenido alimentos. De acuerdo a los resultados, hemos podido identificar que los meses críticos son marzo, febrero y abril. Si vemos un poco el calendario estacional, que ya está bastante movido con el cambio climático, pero son los meses previos a la roza y la tala, que se da bastante justamente en estos meses en la Chiquitanía, y que justamente por eso estamos ahorita con los problemas de los incendios forestales. Otra cosa importante destacar acá, las familias 1.5 meses en promedio están sin acceso, con dificultad de acceder a alimentos. Entonces, sí es algo importante y relevante. El indicador que se ha calculado es el puntuación del consumo de alimentos. Este indicador nos dice cómo es la diversidad dietética de la familia. Para conocimiento de todos, los bolivianos somos los que menos fruta comemos y los que menos leche que estamos, en general, comparándonos con Latinoamérica. Ahora, eso tiene mucho que ver con nuestro propio perfil y nuestra propia cultura alimenticia. Vamos a entender un poco esta gráfica de toditos los que han participado en el estudio. En la planta baja se ven los azúcares y los aceites. Vale decir que la dieta base de estas familias es aceite. Muy probablemente, si hacemos un estudio similar acá en el área urbana, vamos a llegar a lo mismo. La base de nuestra dieta va a ser azúcar y aceite. Luego vemos que los cereales y granos está también entre lo básico, que por lo menos una vez a la semana lo están consumiendo. ¿Qué es lo que no consumen? Leguminosas, lácteos y frutas. Ahora, ¿por qué la leguminosa es crítico? En una familia en donde hay dificultad económica, en donde cuesta comprar carne, con lo caro que está la carne, la leguminosa es una fuente alternativa de proteína. Es por eso que en muchos países que sufren situaciones de hambruna, muchos en África, las donaciones o organizaciones internacionales lo que hacen es darles leguminosas, frijoles, lenteja, etc. ¿De que se tiene que incluir esto en nuestra dieta? Definitivamente. Ahora, otro de los puntos interesantes acá en el estudio, la metodología de este indicador da unos puntos de corte para decir, por encima de esto está bien, por encima de esto está mal, etc. Sin embargo, esos puntos de corte carecen de conocimiento del contexto. Según esos puntos de corte, voy a ver si los tengo acá están. Si están por debajo de 28, podemos decir que tienen una dieta pobre. Si están por encima de 42, tienen una dieta diversa. Pero como pueden ver en esa gráfica, esos valores de corte no nos sirven. Según esa gráfica, todos comen muy bien, una belleza.
Entonces, lo que hemos hecho ha sido redefinir unos puntos de corte y los hemos validado esto con los comunarios para que sea realmente relevante. Entonces, acá podemos ver la dieta pobre, ya es un 26.5%, la moderada, la aceptable y la diversa. Solo para su referencia, una persona que tiene una diversidad dietética tiene que comer los 10 grupos de alimentos por día. Yo les pregunto, piensen, ¿qué han desayunado? ¿Su pancito con su cafecito? Ya, ¿con mantequilla? Significa que por día tenemos que tener por lo menos de 2 a 3 raciones de fruta, de 2 a 3 raciones de verdura, de 2 a 3 raciones de leguminosas, de 2 raciones de carbohidratos y carne, por lo menos 2 raciones, etcétera, etcétera. De hecho, habían habido unas guías alimentarias a nivel Bolivia, por si no sabían. Yo me he enterado por mi hijo, porque en el colegio le enseñan eso. Y ahí está el abanico de los grupos y les enseñan qué es lo que tenemos que comer por día. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que pues tenemos un problema con la diversidad dietética, en general como país y en particular en esta muestra que estamos analizando, ¿no? Acá hemos hecho el análisis por separado para comparar ambos perfiles dietéticos, tanto de indígenas como de interculturales, y acá pueden ver algo interesante. Si bien las leguminosas, las frutas y la leche, lo último que comen independientemente de la cultura, aquí se invierte. Mientras los indígenas chiquitanos tienen una dieta basada en azúcares y aceites, en el caso de los interculturales está basada en cereales, condimentos y cárnicos. Eso ha sido uno de los hallazgos interesantes de acá del estudio. Otra cosa que ha sido también importante y a destacar, todo el total de hogares que ha participado, 115 cuentan con jóvenes o adolescentes, es decir, personas por debajo de los 18 años. Lastimosamente, en esos 115 hogares solo consumen leche 4 días a la semana, 4 días. ¿Qué significa? Si yo tengo un hogar donde vive un adolescente y vive una niña, estar consumiendo 7 días a la semana leche, y ellos tienen que consumir de 2 a 3 porciones de leche. No voy a entrar en discusión con los veganos ni nada, pero la leche tiene su importancia en el desarrollo cognitivo, en la vitamina D, vitamina A, etcétera, de los jóvenes que están en formación. Entonces, la leche es importante. Ver que en estas familias, aparte de que tienen vulnerabilidad económica, no están tomando las raciones mínimas de leche, es preocupante, porque significa que las futuras generaciones pueden tener algunos problemas de salud. Muy bien. Otra cosa que hemos analizado es de dónde vienen los alimentos que consumen. Y obviamente hemos encontrado también sus diferencias. Por ejemplo, en los indígenas chiquitanos, la fuente principal es José de Chiquitos, centro urbano. Las comunidades aledañas, la mayoría de ellas están sobre la carretera bioceánica, se toman su motito y se van al mercado y ahí hacen su mercado y compran sus alimentos. Sin embargo, en las comunidades interculturales que tienen realmente dificultades de acceso, un nodo comercial muy importante para ellos son los colonos menonitas. Uno va a los almacenes de los colonos menonitas y encuentra de todo, ropa, zapatos, comida, todo. Entonces, son un actor bien importante en el sistema de alimentos de estas comunidades. Otra cosa que ha sido bien relevante y que tiene mucha relación con la crisis climática es el acceso a las frutas. Tanto los chiquitanos como los interculturales acceden a las frutas por su recolección silvestre, porque son las plantitas que están en su comunidad. Si tenemos los problemas de cambio climático, los incendios, las contaminaciones, estamos afectando a su ingesta de frutas de estas comunidades. Perdón, me di para atrás. Algo a destacar también son los camiones de verduras que se dan en las comunidades más alejadas, ¿no? No es un gran porcentaje, pero es un porcentaje que está llevando las frutas y las verduras a estas comunidades, porque estas comunidades no necesariamente son productoras de estas frutas y verduras. Bueno, y vamos a ver ahora el otro indicador, que es la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Esta escala es una escala que ha sido validada en Latinoamérica y en particular ha sido validada en nuestro país. ¿Qué significa? Que debería ser la que usemos por excelencia para poder medir, entender la seguridad alimentaria. En este grupo de estudios se ha recabado, y primero parte de la validación es validar esta curva. ¿Qué significa?
El hambre tiene un constructo teórico de proceso. ¿Qué significa eso? Si una familia tiene hambre, esto empieza primero con una preocupación. El encargado de los alimentos, mamá, papá o quien sea, se va a preocupar y va a decir, pucha, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar este mes para comprar el mercado. Empieza con una preocupación. La preocupación, vamos bajando a ajustar los presupuestos. Ya no podemos gastar comiendo afuera, hay que reducir y empezamos a reducir presupuestos. Luego de reducir presupuestos, empezamos a reducir la calidad de los alimentos. Resulta que ahora comprar aceite de oliva había sido casi como pagar la factura de la luz 2 veces, ¿no? Los que consumen aceite de oliva saben. Está por lo menos en unos 250 bolivianos la botellita de 1 litro, de lo que costaba antes en 180, 190. Entonces uno empieza a reducir la calidad de su dieta, porque lastimosamente los alimentos saludables son justamente caros. Y luego de que ya vamos reduciendo todo eso, y ya empezamos a afectar a nuestros hijos, ya no les damos la cantidad necesaria ni en la calidad necesaria. Ese constructo, esta curva que ven, se ha validado en 14 países, en diferentes países, empezando por África, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Y los investigadores han llegado a la conclusión que el hambre, independientemente de la cultura, tiene un proceso muy similar. Empezamos a preocuparnos, a reducir cantidad, a reducir calidad, etcétera, etcétera. En ese entendido, se ha calculado la seguridad alimentaria para los 2 grupos de estudio. Primero se ha separado los hogares que tienen niños y adolescentes y los hogares que solo están conformados por adultos. Y estos son los resultados de toda la muestra, como pueden ver. Como pueden ver, hay bastantes familias, un 41%, que está con inseguridad moderada y inseguridad alimentaria severa. Luego se ha hecho ese análisis ya comparando ambos grupos. Si bien estadísticamente no tiene una diferencia, pero sí se puede ver que ambos grupos tienen una mayor proporción de su población en inseguridad moderada e inseguridad severa. Y otro indicador que se ha calculado es el de afrontamiento a estrategias de afrontamiento ante algún evento que hay. Este es un indicador igual que ha sido validado en muchos contextos y se han identificado que cuando hay algún shock, sea, no sé, un shock climático o un shock político, social, etcétera, como los que tenemos en nuestro país, generalmente las familias toman 5 estrategias clave. La primera es que empiezan a comer menos. Empezamos a comer lo que menos nos gusta, lo más baratito, para ahorrar. Luego, piden prestado alimentos. Luego, nos limitamos al tamaño de las porciones o restringimos el consumo de los adultos para que los niños puedan comer. Y finalmente, reducimos el número de comidas. Ya no hay cena, ahora solo es desayuno. Es una de las estrategias normales que tomamos en casa. Ahora, ¿por qué es importante esto de entender? Porque cuando lo hemos calculado, hemos podido identificar y hemos tenido que ajustar algunos pesos, porque esto se calcula con pesos ponderados que dan ciertas metodologías. Resulta que en nuestra cultura en general es más común prestar alimentos, la olla común, ¿no? En cambio, para las otras culturas en donde ha sido desarrollado el indicador, no. Y por eso prestar alimentos le daban una calificación, un peso ponderado muy alto. Y eso nos movía mucho el resultado del indicador. Entonces acá está el adaptado y esos datos también los hemos validado con los comunarios. Es más común hacer la olla común y compartir los alimentos. Y eso no significa que yo esté en una escasez de alimentos. Bueno, algunos resultados interesantes que se han encontrado. Las mujeres jefas de hogar tienen mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Acá podemos ver. Y con una validez estadística en particular en los indígenas chiquitanos. Perdón. Finalmente, después de ir haciendo varias de estas pruebas con varios de estos indicadores, hemos llegado a una primera versión del modelo econométrico, que es la metodología que hemos utilizado para tratar de entender cuál es el indicador que cuál es la variable que puede tener un impacto en la seguridad alimentaria. Hemos elegido el indicador de ELCSA como seguridad alimentaria porque es el que está validado en Bolivia. Y acá en esta gráfica, ¿qué podemos ver? Primero, que los imprevistos o shocks que se dan por diversas
razones, pero una de ellas es la climática, tiene un impacto muy importante en nuestro resultado. Lo que comprueba o lo que valida la hipótesis que teníamos, que los shocks sí tienen un impacto en la seguridad alimentaria de los hogares. Otra de las variables importantes es el género del jefe de hogar, los años de escolaridad del jefe de hogar y los ingresos por actividades pecuarias, entre las variables que tienen impacto en la seguridad alimentaria que se han podido estimar con este modelo. Bueno, acá solo quería mostrarles una de las técnicas que también hemos usado, que es línea de tiempo. Hacíamos grupos focales con los comunarios y les pedíamos que nos cuenten en ese periodo de años 2019, 2020 y 2021 cuáles han sido los shocks más fuertes que los han impactado y cómo los han impactado y qué acciones de resiliencia han tenido para superar eso. Bueno, y ya para concluir, ¿cuál es la relación de la seguridad alimentaria con el cambio climático? Quiero primero mostrarles este pequeño video. La sociedad y la economía. Eso le llamamos la torta de novia. Son los ODS en un acomodo de forma tal que uno pueda entender su relación. Ponemos primero la biosfera porque son los ODS que dan el suprasistema sobre el cual se construye una sociedad. Ahí están los ODS relacionados con la sociedad. Y finalmente la sociedad va produciendo una economía. Entonces, en el momento en que nosotros decimos que la crisis climática es transversal y nos afecta a todos, quiero que se acuerden de esta torta de novia. La crisis climática es tan transversal que es realmente la base de todo. Por eso los ODS 13, los ODS 12, si no me equivoco, voy a darle para atrás para que vean la torta, están en la base. Ahí. Por eso esos ODS están en la base. Porque sobre la base de eso, nosotros vamos a ir construyendo nuestra sociedad. La sociedad vamos a ir construyendo la economía. Entonces el cambio climático, la crisis climática nos afecta a todos y en todos los sectores. Esta es una propuesta del Centro de Investigación de Resiliencia en Estocolmo, de cómo han empezado a relacionar los indicadores de los ODS, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué tiene que ver en el caso con la seguridad alimentaria? Una crisis climática significa una crisis económica para las familias. Perder trabajo, perder cosecha, enfermarse. Y todas esas crisis tienen un impacto en la seguridad alimentaria, no solo del jefe del hogar, sino de todos los miembros. La crisis en la que estamos atravesando hace que los pobres estén aún más pobres. Y eso no solo los vulnera económicamente y socialmente, sino también en su salud. Y tiene consecuencias a largo plazo. Algo que cito de este video, que lo pueden encontrar en la página web, donde los investigadores dice, si podemos tener éxito con los alimentos, podremos con la gente y podremos con el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Los alimentos es un aspecto universal a todos los ODS. Podemos tener producción responsable, podemos tener consumo responsable, podemos tener todos los 17 ODS considerando solo los alimentos. Resolver los alimentos sería una de las maneras de poder atender la crisis compleja que estamos experimentando. A modo de conclusiones, la seguridad alimentaria es un resultado y es una condición. Lo tenemos que ver como dos cosas. Punto número 2, de los grupos que se les ha presentado, se han encontrado diferencias culturales, diferencias estadísticas significativamente hablando, entre sus diferentes indicadores. Y aunque en otros indicadores no se ha encontrado esa diferencia, existe una diferencia marcada. Cada uno tiene una cultura particular y tiene una manera particular de verse afectado a la seguridad alimentaria. Otra de las conclusiones importantes han sido los shocks, que principalmente se deben por el cambio climático. Y esos shocks, como hemos visto en el modelo, que afectan a la seguridad alimentaria, también podemos decir que cada familia de estas dos culturas bajo estudio ha tomado estrategias de afrontamiento diferentes, lo que nos lleva para continuar con este estudio y preguntarnos cuál sería la resiliencia
de ambas culturas? ¿Será diferente? ¿Será igual? ¿Cuáles serán sus estrategias? Por el momento, ya para terminar, hay algunas propuestas, ¿no? Desde continuar con esta línea de estudio, profundizar más en otras culturas indígenas, no solo las que ya se han estudiado hasta el momento, hasta desarrollar programas de apoyo alimenticio que proporcionen productos alimenticios orientados a la diversidad dietética. El tema de la diversidad dietética es muy preocupante y es algo que no solo se tiene que reflexionar en la academia, sino que se tiene que accionar. Un poco atando cabos con lo que ya hemos venido hablando en las mesas del día de ayer y del día pasado, nosotros como universidad tenemos muchos roles, pero uno de ellos es el de educación y el de concientización. Y ese rol tiene que empezar en casa. Si vamos a empezar con fomentar la seguridad alimentaria, con estudiarla, etcétera, tendríamos que empezar en nuestro comedor. Y bueno, eso sería. Voy a pasar a la sección de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda del tema. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Sorel. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Pueden levantar la mano? Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me iluminó bastante muchos temas relacionados. Yo trabajo con agroecología y esto realmente, sienta un camino a entender mejor las diferencias culturales en San José, justamente en la alimentación. Tengo un par de preguntas. Una es si pudieron hablar capaz con los más ancianos, entender cómo era su dieta antes y cómo ha ido cambiando la dieta en los últimos 40, 50 años. Mi experiencia igual allá es que no hay, uno quiere implementar huertos, horticultura, pero no es el caso, no comen verduras, entonces ¿cuál es el punto? Pero mejora su salud alimenticia, pero no lo van a comer necesariamente, así que es complejo, ¿no? Y así que en parte quería preguntar si hay esa información sobre alimentación previa, hace 50 años, y si la calidad de los alimentos que ya consumen a nivel hortalizas se puede medir su calidad o no también. Gracias. La grabación. Si no. Gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta la que lanzas. Sería interesante estudiar y profundizar en la cultura dietética de los ancianos de esa época. No hemos levantado esa información. Lo que sí hemos podido ver es que realmente en los mercaditos de cada comunidad, ¿qué es lo único que vean? No digo lo único, ¿qué es lo primero que uno encuentra? Coca-Cola. Hasta en el lugar, en la selva virgen más adentro de por allá, Curupaú, Coca-Cola. Y Ajinomoto, ¿no? Que no falte el Ajinomoto. Entonces, realmente uno se preocupa y dice, bueno, de por sí tienen una dificultad de acceso a los alimentos, pero ya que los alimentos les llega, ¿qué calidad de alimentos les está llegando? Cuando han habido los incendios, las mismas gobernaciones, hemos hecho colecta de alimentos acá en la universidad, de muchas instituciones, y hemos llevado a donar allá a San José y a otras comunidades afectadas por los incendios. Pero ¿qué es lo que la gente dona? Harina, enlatados. No estamos ayudando. Si queremos ayudarles, donen lenteja, frijol, ese tipo de cosas que son leguminosas, les va a ayudar a mejorar su dieta. Atrás, por favor. Gracias. Esto de los periodos de escasez de alimentos determinan indudablemente uno podría decir hay escasez de alimentos, pero en esos periodos de escasez de alimentos es muy probable, y aquí tal vez haya necesidad de ampliar el estudio en términos de la satisfacción de kilocalorías requeridas para las personas. O sea, puede haber escasez de alimentos, pero ellos compensan con lo poco que tienen esa necesidad kilocalórica.
digamos, ¿no es cierto? Por un lado. Por el otro lado, estimo no sé si he entendido bien, pero parecería que los interculturales tienen mayores estrategias de acceso a los alimentos. Y obvio, estamos hablando de una población invasora, colonizadora, y obviamente, o sea, el colonizador tiene mejores estrategias para poderse surtir de alimentos que aquel que está en función de ser colonizado, digamos. Bueno, es una pregunta. Muchas gracias por su pregunta. En el punto de que si pueden acceder a la adecuación calórica necesaria, ¿no? Para tener una dieta básica, para cumplir las necesidades que el cuerpo normalmente nos pide, sí falta investigación. Y ahí necesitamos de nutricionistas. Porque hacer este tipo de estudios implica por lo menos hacer un recall de 24 horas y son estudios que sí son económicamente y en tiempo mucho más intensivos. Porque no solo por ejemplo, en este instrumento que aplicamos, nosotros le preguntábamos, ¿qué has comido ayer? Contame todo tu menú desde que te has despertado hasta que te has dormido. Pero en el 24 horas recall, lo que se hace es que se pesan los alimentos. Entonces se necesita un equipo investigador ahí, estando con la balanza gramo a gramo, gramo a gramo, porque si a mí me dicen, ¿comes verduras? Yo digo, sí, he comido perejil en mi sopa. Pero ¿qué cantidad de verduras realmente he comido? O sea, no puedo pesar, no se sabe, ¿no? Es un poquito. Entonces, en ese punto que usted comenta es totalmente cierto. Se necesita más investigación en esa área para poder determinar si realmente están recibiendo la dieta necesaria, la adecuación calórica necesaria, y es un llamado a los nutriólogos. En el segundo punto que usted comenta, es justamente lo que nos lleva a la siguiente pregunta de investigación de este estudio. Yo, a diferencia, puedo estar un poco en contra de lo que usted comenta, y le voy a decir por qué. Ha sido justamente en pandemia y conociendo a ambos grupos de estudio que mientras veía que los indígenas chiquitanos estaban en una situación mucho más delicada, recibiendo ayuda, el municipio, todos, ¿no? La FAN, la FCBC y muchas organizaciones les estaban llevando alimentos, les estaban dando plantines, los estaban capacitando y todo. Y los que son, como usted dice, ilegales y avasalladores, no estaban recibiendo nada. Pero justamente son ellos los que estaban haciendo vino de Jamaica, seca, deshidratada, están comercializando sandía, están comercializando sésamo, de hecho se han vinculado con una agroindustria acá en Santa Cruz y su sésamo sale de exportación. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento? Porque hay buenas estrategias, como ya, voy a diversificar mis ingresos. O hay otras estrategias como, voy a vender mi vaquita, son 2,000 bolivianos y ya, estoy deshaciéndome de mis activos. Hasta nosotros mismos, no pensemos en el área rural. ¿Qué estrategias de afrontamiento tenemos ante la crisis económica que estamos viviendo? Mientras hay gente que está diversificando sus fuentes de ingreso, hay otras personas que están vendiendo terrenos tal vez, sus activos. Las dos son estrategias de afrontamiento, ojo, pero hay de las buenas y hay de las que no necesariamente son tan buenas, ¿no? Gracias. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Gracias por la presentación, Sorel. Felicidades en primer lugar. Me deja muy feliz ver tu avance. No sé si has hecho o piensas hacer un poco sobre el imaginario de la alimentación de la gente, porque uno puede querer, sí, mejorarlo, decir vamos a comer alimentos más sanos, más nutritivos, pero en realidad la gente lo que quiere es comer fideo, porque el fideo es realmente un estatus, porque yo compro y viene en bolsa. Y eso encontramos también mucho en todo el país, ¿no? Entonces, mientras nosotros queremos revalorizar la cultura y los alimentos tradicionales, la gente y muchas veces los jóvenes están pensando que lo mejor es comer, como te digo, fideo con mayonesa, ¿no? Que son los que están ahí. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda, pensando un poco en el futuro,
y viendo justamente la presentación de esa mañana de César, que ellos ya están trabajando con cadenas de productos alimenticios, nutritivos, donde ¿hay alguna posibilidad en el futuro de que dentro de la Católica podamos unir esos dos proyectos para llegar al propósito que queremos nosotros como Católica, ser una universidad de salida y hacer incidencia a los más vulnerables? Gracias, Wander. Sobre la primera pregunta, hemos hecho un trabajo en los grupos focales. Como anécdota, uno de los grupos focales yo hice con niños, no porque estaba planeado, era por una necesidad del contexto. Estaba otro investigador dando un taller a padres y los niños estaban paca, 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 paca. Entonces yo me los agarré a los niños y me los saqué. Y ahí hice un juego, de hecho, que son cosas que salen en el camino, ¿no? Entonces yo les decía a los niños, a ver, imagínate que es tu cumpleaños, no sé, es una fecha importante. ¿Cuál es tu comida premio? Mi hijo tiene su comida premio. Nosotros sabemos como papás cuál es su comida premio, ¿no? Y los niños, ¿qué nos decían, Wander? Pollito frito con Coca-Cola. Y les decía, ¿de verdad? Sí, ese es mi plato estrella. Una vez al mes o 2 veces al mes, si mi mamá o mi papá me da un pollito frito con Coca-Cola, yo soy el niño más feliz. Entonces justo pasa lo que dices. Queremos tal vez nosotros desde la academia o en nuestro entendimiento revalorizar los alimentos, etcétera, etcétera, pero también hay que entender qué es lo que ellos quieren. Ahora, tal vez de que eso se puede cambiar, entra un tema, un componente educacional, y que considero que sí es importante que podamos abordarlo y profundizar en el tema, ¿no? Sobre el siguiente punto de las cadenas, súper interesante y creo que es muy pertinente de que unamos esfuerzos. Muchas instituciones o proyectos en general dicen, estamos haciendo esto para mejorar la seguridad alimentaria, pero no la miden. ¿Cómo voy a mejorar algo si no lo mido? Lorca es su dicho, ¿no? Si no lo mides, no lo mejoras. Si no lo mejoras, lo empeoras. Y si lo empeoras, se degrada. Es una de las frases de mejora continua que se usa en ingeniería industrial, por ejemplo. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Muy buenas tardes, un gusto visitarlo en esta universidad. Yo vengo de una cordillera que es Creín Bayambay, antes era municipio. Vengo a conocer un poquito de estos temas y me interesa también, gracias, ¿no? ¿Quién será para llegar, o sea, aquí esta ocasión, ¿no? Para poder opiniones, ¿no? Cómo vive uno en su comunidad. Entonces yo me llamo Elizarate Velázquez y le voy a contar un poquito, ¿no? O sea, como aquí estoy analizando y viendo, ¿no? Hablando de la seguridad alimentaria en las comunidades. Entonces aquí lo que se necesita es resgatar lo ancestral. Por ejemplo, antes los ancestrales, nuestros abuelos, como se dice, sembraban la yuca, el camote, el maní, la caña. Por ejemplo, en tema de aceite, los chanchos criaban y hacían la manteca, no se comía casi nada, ¿no? Afuera, y se criaban por lo menos una vaca y había la leche. Que ahora esa costumbre creo que se ha quedado a un lado, ¿no? Está quedando de poco a poco, está cayendo hacia abajo. Y en tema de producción, por ejemplo, producían también, o sea, variedad en un solo lugar, por ejemplo, el zapallo, la cumanda, el maíz blando. Todo eso habría que recuperar otra vez, pues, ¿no? Esa cultura antigua, digamos, para que no haya esa emigración. Por ejemplo, en las comunidades la mayoría emigran a la ciudad porque no tienen la seguridad alimentaria. Buscan, digamos, y a veces, muchas veces, lo que más vienen es a sufrir aquí porque a veces no encuentran trabajo, tienen que pagar un alquiler, no les alcanzan, no van los niños ya a la escuela, o sea, todo eso afecta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar esa cultura antigua y valorizar, pues enseñar a los niños de ahí, como decía la señora, que a veces prefieren la Coca-Cola, el pollito y otras cosas, ¿no? Y eso se ha olvidado, algunas comunidades ya no lo llevan,
por ejemplo, del maíz se hacían muchas cosas, el somol, la chicha, el tujuré, la harina y muchas cosas más, ¿no? Que se hace, digamos, de la yuca, se hacía el pan, del maíz blando, la rosca, que no teníamos necesidad de comprar, digamos, el pan, o sea, ahí en la comunidad se hacía, ¿no? Ya era lo necesario, que es la ropa y otras cosas que se compraba. Entonces lo que debemos hacer es recuperar la cultura antigua que teníamos, ¿no? Que era aún más sana. Hasta ahora, por los juegos, por ejemplo, era las bolillas, las ondas y todas esas cosas, ¿no? En cambio ahora es el celular, ya, o sea, cambiado tan diferente y entonces eso falta, o sea, enseñar de nuevo otra vez a nuestros niños para que puedan ellos también enseñar a los demás y uno como comunidad también poder, por ejemplo, yo poder ayudarlos, ¿no? A rescatar esas culturas, ¿no? Y poder acompañarlos y visitarlos donde quieran ustedes que yo vaya. Yo estoy dispuesta para ayudar a recuperar esta cultura antigua, ¿no? Y que era tan valiosa, que no eran tan contaminados los alimentos, pues ahora todo es con insecticida y todas esas cosas, ¿no? Abonos y todo eso, o sea, eso afecta pues a todos, ¿no? No solo a nosotros como comunarios, porque del campo vienen los alimentos a la ciudad, igual se están contaminando todos, pues, ¿no? Eso sería, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Jenny? Eli, señora Eli, gracias por el comentario, por la pregunta. Evidentemente, creo que hay que reconsiderar el tema de recuperar por tal vez adaptar. Eso lo dejo en la reflexión para los que son más entendidos en el tema, los que tienen más experiencia en eso, porque es ir contra la corriente, es muy complicado. No sé si algunos de ustedes tiene, si yo digo el nombre Roro, la influencer, ¿entienden? ¿Se refieren a qué estoy hablando? La chica del momento, es una española, se llama Roro, ¿no? Y todos quieren ser Pablo. En resumen, para los que no están entendidos del tema, es una jovencita que se graba haciendo alimentos, pero no solo hace alimentos. Ella dice, voy a hacerle la pasta a mi novio Pablo y prepara desde la masa para hacerle la pasta. Entonces ha levantado todo un movimiento en el cual no voy a entrar en discusión ahorita, pero quiero esta experiencia para reflexionar. ¿Qué es lo que nos está mostrando Roro? Hoy en día, en un mundo industrializado, en donde yo puedo ir al supermercado y comprarme mi lasaña, que solo es poner, hervir y ya, esta muchacha está haciendo la lasaña desde cero. Hace el queso desde cero, hace la mantequilla desde cero. Ella hace sus alimentos desde cero. Justo como decía la señora Eli, como en esas épocas, ¿no? Hoy en día esa muchacha se está levantando y está levantando un movimiento muy fuerte en su contra. De mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué haces eso? ¿Cómo? Por eso, sin entrar en ese debate, lo que quisiera dejar como reflexión es que pensemos, realmente tenemos que volver a lo básico, volver a ese punto, porque ese punto era más sano, como dice la señora Eli, evidentemente. Hoy, si bien en estas familias ellos criaban sus chanchitos y de ahí sacaban la manteca para usar como grasa para sus alimentos, prefieren ir a la comunidad de Taperas o ir a San José Urbano y comprar el aceite porque ya está hecho. ¿Para qué me voy a matar haciendo manteca? Ese es el punto. Y es contra eso con la que tenemos que pelear, si es el término correcto. Y piensen primero desde ustedes. ¿Qué es lo que yo prefiero hacer? ¿Prefiero hacer el pan en mi casa o prefiero ir y comprar el pan de Sofía, de Bimbo, no sé? Empecemos por ahí. La seguridad alimentaria empieza en nuestras casas. Gracias. Bueno, creo que hemos cerrado con broche de oro todas las exposiciones de los 3 días de este anfiteatro. Un aplauso, por favor, para Sorel. Y bueno, invitarles a que puedan pasar al auditorio principal, donde va a ser la última mesa de debate y también la clausura del evento. Muchas gracias por asistir.